Puerto Colombia es un municipio lleno de muchísima historia. En aquella época se veía el muelle en su plenitud. Puerto era un municipio muy pequeño. Muchos porteños saben, y conociendo aún más la historia, saben que la real Puerta de Oro de Colombia es esta, aquí donde estamos nosotros, porque por aquí fue donde entró todo. Por aquí entró todo, hasta las nacionalidades que nos pueblan. Puerto Colombia fue la entrada a la modernidad y eso pues en cierta forma nos posiciona a nivel nacional e internacional. Después el tren extendió hasta Puerto Colombia y muchos de los fundadores de Puerto Colombia, porque Puerto Colombia es una pelada joven, no es muy vieja. Este sitio donde estamos ahora marca quizás los últimos vestigios que quedan del ferrocarril que unía a Puerto Colombia con Barranquilla. Barranquilla se constituyó uno de los principales puertos con que contaba todas las políticas de exportaciones del país. Puerto Colombia fue considerado destino obligado desde su fundación en 1888 y hasta bien entrado el siglo XX. Su importancia era dada por una parte por el puerto marítimo, al que llegaron la historia y la cultura inmigrantes, y por otra parte por el progreso que trajo el ferrocarril, a través del cual se intercambiaron durante años vida y saberes hasta el interior del país. Originalmente aquí había una bahía muy importante que era Bahía Cupín. Estaba conformada por una isla muy larga que se llamaba Isla Verde, que partía de una península, digamos, que queda hacia el este del lugar, que se llama Punta Roca, y se extendía hasta casi llegando cerca del muelle. Eso hacía que hubiese una bahía muy bella, muy tranquila, muy bien resguardada, y se llamaba el puerto de Sabanilla. Sabanilla fue el primer puerto, después de Cartagena, que abrieron, no me acuerdo si fue 1824, estaba vivo Bolívar. Cartagena estaba en poder de otras fuerzas y habilitaron a Sabanilla como puerto para Europa. Entonces aquí se mudaron todos los embajadores, los cónsules, los agentes de aduana
Y Sabanilla llegó a tener una importancia tal que incluso en los años 60 todavía llegaba mercancía al terminal marítimo, que ya lo habían mudado para Barranquilla, en una de esas estupideces que hacen aquí en la costa a veces. Llegaban cajas que decía Puerto de Sabanilla, Colombia, solamente. No había muelle, los barcos atracaban afuera y luego en canoas y en lanchas traían las mercancías y los pasajeros iban y venían. Y de ahí partió Simón Bolívar en su último viaje. Él había llegado por el río Magdalena hasta Soledad, entonces abordó la goleta en Sabanilla y llegó hasta Santa Marta, y ahí sabemos que a los 17 días de estar en Santa Marta falleció. Para nosotros es un hito histórico en el sentido de que ya se perfilaba, digamos, la importancia de este lugar como un embarcadero y que eventualmente iba a necesitar medios de transporte, medios de comunicación con el río Magdalena. El puerto de Puerto Colombia precisamente está ubicado en una posición geográfica estratégica en la medida en que está cerca de la desembocadura del río Magdalena. Durante muchísimo tiempo Colombia no tenía los medios de acceder a la región andina sino a través del río. No había las carreteras, no existía todavía el ferrocarril, que después fue eliminado, de modo que por el río llegaban las cargas de café que se exportaban, y también llegaban aquí los productos que se importaban, y además por aquí ingresaron casi todos yo diría que el 90% de los inmigrantes que eventualmente se radicaron en la zona del Caribe, sobre todo italianos, árabes, españoles. La gallina de los huevos de oro, que fue ese terminal tan importante por donde entró la cultura y el progreso al país. Por aquí entró todo, hasta las nacionalidades que nos pueblan. Aquí una cosa ha ido matando a la otra. Una decae, Sabanilla decayó y vino el auge de Salgar, que fue primero que Puerto. Porque a Salgar llegó la estación del ferrocarril primero. Comenzaron construyendo de allá para acá. Iban a construir en Puerto Velillo, eso se lo llevó el mar. Entonces decidieron extender hasta Salgar y nombraron a esto Estación Salgar. Así es el nombre del pueblo, realmente. No es Puerto Salgar, como lo confunden un puerto fluvial que hay en Antioquia. No, esto se llama Estación Salgar, así se llamó, por el presidente Eutorgio Salgar. Después el tren extendió hasta Puerto Colombia. Y muchos de los fundadores de Puerto Colombia, porque Puerto Colombia es una pelada joven, no es muy vieja, fueron muchos de los trabajadores de las vías férreas que se establecieron ahí, que no eran pescadores. Puerto Colombia lo fundaron los trabajadores que trabajaban en la construcción del muelle. Este muelle, como sabemos, fue ideado por un
arquitecto muy famoso aquí en Colombia, cubano, ingeniero y arquitecto. También colaboró en la construcción del ferrocarril en el de Antioquia, por ejemplo, y el de aquí del Caribe. Él se radicó eventualmente en Barranquilla. Francisco Javier Cisneros fue un personaje muy importante que todavía le debemos un buen monumento a ese personaje que colaboró tanto con el desarrollo. Propuso la construcción de este muelle que resultó ser uno de los muelles más largos del mundo, y los trabajadores llegaron fundamentalmente de Tubará. El pueblo lo fundaron los tubareños y fue creciendo paulatinamente a medida que el puerto se fue desarrollando, ya con la construcción de la estación del ferrocarril posteriormente y el ferrocarril mismo, ¿no? El ferrocarril unía a Puerto Colombia con Barranquilla, en la antigua aduana de Barranquilla, que queda en el centro, cerca de los caños que comunicaban también con el río Magdalena. Barranquilla se constituyó uno de los principales puertos con que contaba todas las políticas de exportaciones del país. De hecho, la construcción de este monumental edificio en 1921 fue testigo de ese momento de importancia. La estación Montoya, donde llegaba el ferrocarril, en 1871, obligó ese movimiento portuario, pues obligó al gobierno a la construcción de este edificio majestuoso que por supuesto era un sinónimo de lo grande que estábamos nosotros en nuestra actividad portuaria. Este ferrocarril era fundamental para unir el puerto marítimo con el puerto fluvial de Barranquilla, a través del cual se movía pues toda la carga, tanto las exportaciones fundamentalmente de café y las importaciones. El ferrocarril salía de allá y iba bordeando el mar hasta llegar a Puerto Colombia. Este sitio donde estamos ahora marca quizás los últimos vestigios que quedan del ferrocarril que unía a Puerto Colombia con Barranquilla. Este era un puente, digamos, que sigue allá, donde vemos aquel otro puente, que realmente son las últimas cosas que siguen en pie. Cuando el mar está cristalino, se alcanzan a ver algunos rieles todavía aquí en el agua, en el mar. Puerto Colombia tiene una historia importante que contar. Puerto Colombia es la puerta de oro de nuestro país. Por aquí entra el modernismo y por aquí están las raíces de muchos de nosotros y que tal vez desconocemos. Puerto Colombia tiene esa historia fascinante que ofrecerles a todas las personas que aquí pueden venir. La impresión fue pues llegar a un sitio muy caliente y húmedo, pero que lo recibió con los brazos abiertos. Muchos llegaron con la idea de simplemente de que esto fuera una escala, y la gran mayoría pensaron simplemente parar aquí un momento para buscar conexiones hacia Estados Unidos e inclusive otros países de Sudamérica y Centroamérica. Sin embargo, la actitud, la solidaridad, esa característica propia del costeño facilitó que esas personas se quedaran aquí y siempre percibieran esta tierra con agradecimiento. Siempre tuve la sensación de que nuestro padre se sentía muy agradecido como la manera como Colombia lo acogió a él y a muchos de los inmigrantes que llegaron en su tiempo.
Y esta historia acabó aquí de los ferrocarriles como en 1940, 36 al 40, por ahí, levantaron la vía férrea, porque ya habían hecho ese mal negocio de llevarse el muelle que estaba en Puerto Colombia, el terminal marítimo, que estaba en el muelle de Puerto Colombia, para la desembocadura del Magdalena, con los problemas que eso ha traído como consecuencia, no solo a nivel económico, con las cuestiones de conseguir dragas carísimas para mantener un canal de navegabilidad, sino también con los desfalcos que hicieron con Funcolpuertos y todas esas cosas. Entre los años 2009 y 2010, el muelle de Puerto Colombia, uno de los más largos del mundo, colapsó. El fuerte oleaje y el abandono se llevaron en su vaivén las huellas del tren y su rugido vigoroso, dejando atrás la nostalgia de épocas promisorias que nadie sabe si volverán. La ingente inversión que se hizo para construir ese tajamar. Y luego el mantenimiento, de construir 10 kilómetros en el mar, no es tarea fácil, es una tarea gigantesca, costosísima. Ha sido detrimental para las economías y al mismo tiempo fue la sentencia para que Puerto Colombia terminara siendo lo que fue durante mucho tiempo. Y con la caída del muelle nos ha demostrado que nunca se tuvo la precaución de hacerle mantenimiento. Hay un proyecto del tren turístico, precisamente. Nosotros tenemos una serie de lugares que realmente son importantes dentro de lo histórico, cultural. Por ejemplo, tenemos una bajada hacia el mar, donde quedan vestigios todavía de lo que fue el tren, que pasó por la parte de abajo, ¿cierto? Cuando habían playas. Entonces, la idea es de esos puntos ya ubicados dentro de un mapa turístico y un tren que haga el recorrido dentro del municipio, dentro de lugares. Tenemos también la parte de donde vivió Partido Bolívar, ¿cierto? Son puntos muy importantes dentro de la historia, y ese tren haría ese proceso de llevar, traer la gente, de reconocimiento de esos lugares. Ese es un proyecto que se está trabajando. Creo que el tren es una gran pérdida que tuvo el municipio y que es una pérdida de esas irrecuperables. La población tuvo una ventaja y era que tenían puestos en el terminal marítimo de Barranquilla, que ofrecía una buena remuneración, pero sin duda la dinámica del municipio se perdió completamente. Se perdió la afluencia del tráfico marítimo, se perdió mucho el intercambio cultural, la llegada de personas de todos los continentes, y la dinámica propia de un municipio, digamos, abierto al mundo, por donde en principio entró la modernidad al país. Muchos porteños saben, y conociendo aún más la historia, saben que la real puerta de oro de Colombia es esta, aquí donde estamos nosotros, porque por aquí fue donde entró todo. Llegó allá, correcto, pero por aquí, por este muelle, en la estación,
Fue que entraron todos los inmigrantes, entraron todo el equipaje que ellos llevaban consigo, por aquí entró. Poco a poco fue perdiendo Barranquilla esa condición de ciudad fuerte en lo portuario. Sobre todo olvidó el río que fue nuestra gran fuente de cultura, de nuestro dinamismo económico, se fue olvidando. Luego de haber rodado el terminal para Barranquilla, eso lo dejaron en el abandono. Triste cosa es el estado del muelle hoy en día, por ejemplo, que es una cuestión simbólica, pero uno vive de símbolos, sino entonces que quiten la bandera y el himno y todas esas cosas. Todo el mundo vive de símbolos. El muelle era un símbolo. Y a mí me dolió todo lo que pasó. Ya yo me voy curando, me hago mi coraza. Si aquí se hubiese mantenido este puerto natural, con una profundidad enorme para recibir grandes barcos, se hubiera podido seguir con esta comunicación entre el río y el mar, y tal vez hubiésemos ganado mucho más en términos pues económicos. Nuestra comunión con el río Magdalena no se puede perder. Cuando logremos desde la ciudad, desde el departamento y la región, cuando volvamos a mirar el río como nuestro mejor aliado, creo que le hemos ganado una batalla al olvido. Nos gustaría recuperar ese ferrocarril. Era un ferrocarril de línea estrecha, no era de la ancha, que es más conveniente, por supuesto. Y cuando se abrió el puerto de Barranquilla, da la impresión que querían acabar con todos esos, esos recursos que le permitieron a Barranquilla surgir como ciudad, y acabaron con el ferrocarril, se cerraron las aduanas, las estaciones del ferrocarril. Thank you.